Bienvenidos. Prepárense para un viaje fascinante a través de las enseñanzas más profundas de Jesús. En este video, exploraremos las mejores parábolas de la Biblia, esas historias llenas de sabiduría que han trascendido siglos. Veremos cada relato cobrar vida con ilustraciones impactantes, desvelando el mensaje esencial que encierra cada una. Acompáñanos a descubrir las lecciones fascinantes de estas narrativas que nos ofrecen a nuestra vida hoy. Comencemos este revelador recorrido. La oveja perdida. En las vastedades de la tierra de Israel, donde el sol dorado besaba las laderas y el viento susurraba secretos entre los pastos verdes, moraba un pastor. No era un hombre de riquezas terrenales, pero su tesoro residía en el lanar a su cuidado, un centenar de almas valantes que dependían de su guía y protección. Cada una de estas criaturas era conocida por él, sus mañas y sus andares. Las contaba al salir y al regresar al aprisco, pues para su corazón, cada una poseía un valor incalculable. Eran su responsabilidad, su alegría, el fruto de su labor diaria. Pero he aquí que el destino, a veces caprichoso y esquivo, urdió un suceso que llenaría el corazón del pastor de profunda inquietud. Una de sus ovejas, quizás atraída por la novedad de un sendero inexplorado o distraída por un espejismo de hierba más verde, se desvió del camino trillado. Cuando el sol comenzó su lento descenso, tiñendo el cielo de tonos rojizos y violáceos, el pastor reunió a su rebaño para el retorno. Contó una a una, sintiendo un escalofrío helado recorrer su espalda al notar un vacío, una ausencia palpable en la totalidad de su rebaño. Faltaba una. Sin dudarlo un instante, impulsado por un amor incondicional, el buen pastor tomó una decisión audaz. Dejó a las 99 bajo el amparo del redil y se aventuró en la noche, enfrentando peligros desconocidos, con la firme determinación de encontrar a su extraviada oveja. La oscuridad se cernía amenazante, los senderos se volvían tortuosos y los ecos respondían a su angustioso llamado sin traer consigo el balido anhelado. Pero la fatiga no doblegó su espíritu, ni el temor paralizó sus pies. Su corazón clamaba por su oveja perdida. Y entonces, en medio del silencio opresor de la noche, un débil sonido llegó a sus oídos. Un balido tembloroso, señal de angustia y soledad. Era ella, la oveja perdida, desorientada y vulnerable. Con renovadas fuerzas, el pastor siguió la tenue señal hasta que sus ojos divisaron una pequeña figura temblorosa. Su oveja, la que se había desviado, estaba allí, exhausta y quizás herida. Con infinito cuidado, la tomó en sus brazos, sintiendo el suave temblor de su cuerpo. Con el peso amado sobre sus hombros, el pastor emprendió el camino de regreso. Su corazón rebosaba de alegría, un gozo tan profundo que eclipsaba cualquier cansancio. Al llegar al redil, llamó a sus amigos y vecinos, compartiendo con ellos la buena nueva de su hallazgo. Resumen de la parábola de la oveja perdida. Mateo 18, 10-14. La parábola de la oveja perdida, narrada por Jesús, ilustra el amor y la preocupación de Dios por cada persona. En la parábola, un pastor con 100 ovejas, al notar que una se ha perdido, deja las 99 restantes para buscarla. Cuando la encuentra, la carga sobre sus hombros y la lleva a casa, celebrando su regreso con sus amigos y vecinos. La parábola enfatiza que Dios se alegra más por el arrepentimiento y regreso de un pecador que por la rectitud de 99 justos. El mensaje clave. Dios se preocupa profundamente por cada individuo. La parábola muestra que Dios no ve a la gente como un grupo indistinto, sino como individuos únicos y valiosos a sus ojos. El valor de la reconciliación. El pastor está más contento con la oveja que regresa al rebaño que con las que permanecieron allí, lo que refleja la gran alegría que Dios siente al perdonar y restaurar a los pecadores. La importancia de la búsqueda. El pastor no se conforma con la pérdida de una oveja,
sino que la busca activamente hasta encontrarla. Esto refleja el esfuerzo que Dios pone en encontrar y rescatar a aquellos que se han perdido. En resumen, la parábola de la oveja perdida es una poderosa ilustración del amor, la compasión y la alegría que Dios experimenta al ver a los pecadores arrepentirse y volver a Él. El buen samaritano. En aquellos días, cuando el sol abrasaba las tierras de Judea y los caminos eran peligrosos senderos de polvo y sombra, un hombre descendía de Jerusalén hacia la antigua Jericó. Su corazón, lleno de esperanzas y quizás de sueños mercantiles, no presagiaba la prueba cruel que el destino le tenía reservada en aquel desolado paraje. ¡Ay! La maldad acechaba en las hendiduras del camino. Hombres sin ley, con corazones endurecidos por la codicia, cayeron sobre el desventurado viajero como bestias hambrientas. Lo despojaron de sus bienes, rasgaron sus vestiduras, y sin piedad alguna, lo hirieron gravemente, dejándolo exánime, bañado en su propia sangre, al merced del inclemente sol. Y he aquí que, por aquel mismo camino, descendía un sacerdote, hombre consagrado a los ritos y las leyes. Al ver al hombre postrado, su mirada se desvió, su paso se aceleró. Quizás temía la impureza, quizás la molestia. Lo cierto es que pasó de largo, dejando al herido en su terrible abandono. Tras él, un levita, servidor del templo, se acercó al lugar de la desgracia. Sus ojos contemplaron la miseria del hombre, su cuerpo lacerado, su aliento apenas perceptible. Pero, al igual que el sacerdote, su corazón no se conmovió. Con una fugaz mirada, continuó su viaje, dejando al prójimo en su angustiosa soledad. Pero entonces, un hombre de Samaria apareció en el horizonte. Un samaritano, despreciado por los habitantes de Judea, considerado impuro y extranjero. Al verlo, la esperanza, cual tenue llama, podría haberse extinguido en el corazón del moribundo. Pero he aquí la sorpresa. Al ver al hombre tendido, la compasión inundó el corazón del samaritano. No le importó su origen, ni su credo. Solo vio a un ser humano sufriente, una criatura de Dios necesitada de ayuda. Se acercó conmovido, su rostro reflejando una profunda piedad. Con manos suaves y diligentes, el samaritano limpió las heridas del viajero. Vertió sobre ellas aceite y vino, bálsamos de alivio en aquel tiempo. Vendó sus llagas con esmero, deteniendo el flujo vital que se escapaba de su cuerpo maltratado. Luego, con gran esfuerzo, levantó al hombre herido y lo colocó sobre su propia cabalgadura. Cargó con el peso de su dolor y su debilidad, guiándolo con paciencia por el arduo camino, como un pastor cuida de su oveja descarriada. Llegaron finalmente a una posada, un refugio en medio de la desolación. Allí, el samaritano cuidó del hombre durante la noche. Y al partir al día siguiente, entregó al posadero 2 denarios, diciendo: «Cuídalo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando vuelva». Resumen de la parábola del buen samaritano, Lucas 10, 25-37. La parábola del buen samaritano en la Biblia, narrada por Jesús, resalta el amor como acción y la compasión como deber fundamental. En lugar de enfocarse en la letra de la ley, Jesús enseña que el verdadero amor hacia Dios y el prójimo debe llevar a la acción y la ayuda al necesitado, incluso si el necesitado es alguien con quien uno no está de acuerdo. El mensaje de Dios en la parábola. Amor como acción. El buen samaritano, a pesar de ser considerado un outsider por la gente de la época, demuestra amor al prestar ayuda a un hombre herido y en peligro. Compasión por el prójimo. La parábola enseña que la verdadera compasión no se limita a la familia, amigos o conciudadanos, sino que se extiende a todos los seres humanos, sin importar su origen o creencias. El deber de amar. La parábola enfatiza el mandamiento bíblico de amar a Dios y al prójimo como a uno mismo, no solo como un sentimiento, sino como un llamado a la acción. Superar los prejuicios. El samaritano, a pesar de las diferencias culturales y religiosas con el hombre herido, no deja de ayudarlo, demostrando que el amor puede superar los prejuicios.
La importancia de la ayuda tangible. El samaritano no se limita a pasar por alto la situación, sino que se preocupa por el hombre, lo cura, lo cuida y se asegura de que continúe siendo cuidado. En resumen, la parábola del buen samaritano enseña que la verdadera adoración a Dios y el cumplimiento de la ley están en la acción, en la ayuda y el cuidado de los demás, demostrando amor y compasión por todos, sin importar quiénes sean. El sembrador. En las vastas extensiones de la existencia, donde el potencial duerme bajo la tierra, surge una figura trascendental, el sembrador. No un simple agricultor, sino un heraldo de esperanza, portador de un tesoro invaluable, la semilla de la vida. Pero el camino de la siembra nunca es fácil. Algunas semillas caen en el sendero endurecido, un suelo implacable donde la vida apenas puede aferrarse. Allí, acechan los depredadores alados, sombras veloces que arrebatan el potencial antes de que pueda echar raíces. Otras semillas encuentran un lecho aparentemente acogedor, una fina capa de tierra sobre una base rocosa. Rápidamente germinan, impulsadas por el calor del sol. Pero su sustento es efímero, sus raíces no pueden penetrar la dureza oculta. Y cuando el sol arrecia, la vida se marchita, sin profundidad que la sostenga. Luego, están las semillas que caen entre los espinos, una maleza voraz que compite por cada gota de agua, cada rayo de luz. La joven planta lucha por crecer, pero las espinas la ahogan lentamente, sofocando su vitalidad hasta que no queda fruto. Pero no todo está perdido. Algunas semillas encuentran el anhelado oasis, la tierra buena, profunda y fértil. Allí, la semilla se hunde, se abraza a la oscuridad nutritiva y comienza su milagrosa transformación. Las raíces se extienden, buscando la humedad vital, anclándose firmemente contra los vientos y las tormentas. Esta planta no es superficial, su conexión con la fuente de vida es profunda e inquebrantable. El tallo se eleva, buscando la luz del sol, luchando contra cualquier sombra que intente oscurecer su crecimiento. Cada hoja es una promesa, cada rama una declaración de vida. Y entonces, sucede el milagro. La floración, la promesa de fruto. Una explosión de color y vida, una señal de que el potencial sembrado ha encontrado su máxima expresión. Finalmente, llega la cosecha. No un fruto escaso, sino una abundancia generosa, 30, 60, hasta 100 veces más de lo que se sembró. Una recompensa para el sembrador y alimento para muchos. Resumen de la parábola del sembrador Mateo 13, 1-23. Entonces en aquellos días se acercaron los discípulos a Jesús, y le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Y él respondió, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Y Jesús comenzó a explicarle la parábola del sembrador. Oíd, pues, vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce a 100, a 60, y a 30 por uno. El fariseo y el publicano. En la ciudad santa, donde la fe y la tradición se entrelazan, se alza el templo, un faro de esperanza para los corazones anhelantes. Pero incluso en este lugar sagrado,
las sombras del orgullo y la humildad luchan por la supremacía. Un fariseo, un hombre de renombre y devoción, se acerca al altar. Su corazón está lleno de gratitud hacia sí mismo. Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Ladrones, injustos, adúlteros. Ayuno 2 veces por semana, doy diezmos de todo lo que gano. En la penumbra, un publicano, un recaudador de impuestos despreciado por su pueblo, se acerca con temor y arrepentimiento. Dios, ten misericordia de mí y mis pecados. 2 corazones, 2 caminos. Uno lleno de autoalabanza, el otro de arrepentimiento. Pero, ¿a quién escucha Dios? ¿Al que se exalta a sí mismo, o al que reconoce su necesidad de gracia? Jesús dijo, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece, será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El fariseo, en su orgullo, se alejó de la presencia de Dios. El publicano, en su humildad, encontró el perdón. Resumen de la parábola del fariseo y el publicano, Lucas 18, 9-14. La parábola del fariseo y el publicano, según Lucas 18, 9-14, enseña la importancia de la humildad y el arrepentimiento en la oración. El fariseo, confiado en sus propias obras, no pide perdón, mientras que el publicano, reconocido pecador, suplica por misericordia, y así es justificado. La enseñanza central es que Dios favorece la humildad y la autoconciencia del pecado, no la arrogancia y la autocomplacencia. El resumen de esta enseñanza es: humildad ante Dios. La oración de un corazón humilde y arrepentido es más aceptable para Dios que la de alguien que se enaltece por sus propias obras. Arrepentimiento genuino. El reconocimiento del pecado y la súplica por perdón son esenciales para la gracia divina. El peligro de la autocomplacencia. El fariseo, confiado en su propia justicia, no reconoce su necesidad de Dios, lo que lo descalifica ante él. El valor del arrepentimiento. El publicano, reconociendo su pecado, se humilla ante Dios y recibe su perdón y gracia. La misericordia de Dios. Dios es misericordioso y perdonador, pero es necesario que seamos humildes y reconozcamos nuestra necesidad de su gracia. La parábola pone de relieve que la gracia de Dios no se gana con méritos, sino que se recibe por fe y humildad, como el publicano que fue justificado al reconocer su pecado y su necesidad de la misericordia de Dios. La moneda perdida. En los tiempos en que las casas eran refugios de barro y piedra, y la luz danzaba al compás de la llama titilante, vivía una mujer. No era poseedora de grandes fortunas, pero su sustento y su pequeño bienestar se cifraban en modestos ahorros, guardados con esmero y cuidado. 10 dracmas eran su pequeño tesoro, cada moneda de plata representaba un valor significativo, el fruto de su esfuerzo, la promesa de un futuro modesto. Las guardaba con celo, conscientes de que en ellas residía una parte importante de su seguridad. Pero el destino, a menudo impredecible en sus designios, trajo consigo un pequeño pero significativo revés. Mientras la mujer se afanaba en las labores cotidianas, un descuido, un movimiento en falso, provocó un silencio repentino y ominoso, el tintineo de una moneda al caer y su posterior desaparición en los recovecos del humilde hogar. Al percatarse de la ausencia, un escalofrío recorrió su cuerpo. Una de sus 10 dracmas, una décima parte de su pequeño capital, se había perdido. No era solo una moneda, sino una porción de su sustento, una pieza faltante en su frágil equilibrio. El polvo se levantaba con cada movimiento de la escoba, la luz de las ventanas danzaba sobre las paredes en una frenética exploración. El silencio de la casa solo era interrumpido por sus suspiros de frustración y la esperanza persistente que aún ardía en su interior.
Cada instante sin encontrarla aumentaba su tristeza. Y entonces, en medio de la tensión y la fatiga, un pequeño sonido, casi imperceptible, resonó en el silencio. Allí estaba, la moneda perdida, brillando tenuemente bajo un mueble o en algún resquicio olvidado. Un torrente de alivio y alegría inundó el corazón de la mujer. Con manos temblorosas, recogió su dracma perdida. No era solo una moneda recuperada, sino la restauración de su pequeña seguridad, la alegría de haber encontrado lo que creía perdido para siempre. Lágrimas de alivio y gratitud rodaron por sus mejillas. Y su alegría no pudo contenerse. Salió presurosa de su casa, llamando a sus amigas y vecinas, compartiendo con ellas la buena nueva de su hallazgo. «Regocijaos conmigo», exclamó, mostrando la pequeña moneda de plata como un tesoro rescatado. «Así también, os digo, hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Porque así como esta mujer valoró inmensamente lo que se había perdido y se regocijó al encontrarlo, así también el cielo celebra el retorno de cada alma que vuelve al camino de la luz». Resumen de la parábola de la moneda perdida, Lucas 15, 8-10. Escuchen el resumen de esta parábola con atención. Jesús nos regaló esta hermosa parábola de la moneda perdida, una joya de enseñanza para nuestros corazones el día de hoy. Imaginen a una mujer, con 10 valiosas monedas, todo lo que tenía. Pero una se pierde, una sola. ¿Acaso se encoge de hombros y dice, ¿9 son suficientes? No. Con diligencia enciende la lámpara, barre la casa entera, busca con afán hasta encontrarla. Y al hallarla, ¡qué alegría inmensa! Llama a sus amigas y vecinas, diciendo, «Regocíjense conmigo. He encontrado la moneda que había perdido». Así también es el corazón de Dios por cada uno de nosotros. Aunque seamos muchos, si uno se pierde, Él no descansa hasta hallarlo. Cada alma es valiosa a sus ojos. No importa cuán pequeño o insignificante te sientas, para Dios eres esa moneda preciosa que Él busca con amor inagotable. Este es el consejo de hoy para ti: reconozcan el valor que tienen para Dios. Él ama a todos con un amor que barre la oscuridad para encontrarnos. No se escondan en la vergüenza o el temor. Así como la mujer se regocijó por una moneda, así hay fiesta en el cielo por cada pecador que se arrepiente y vuelve a su Padre Celestial. Busquen a Dios con todo su corazón, así como la mujer buscó su moneda. Y si se han alejado, sepan que Él los está buscando a ustedes. Permítanle encender la luz de su espíritu en sus vidas para que puedan ser encontrados y experimentar la alegría del reencuentro. Hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. No se queden perdidos. Vuelvan al Señor, y experimentarán la plenitud de su amor y su gracia. Amén. El Hijo Pródigo. En tierras lejanas había un padre generoso y adinerado, donde la abundancia y el amor se reflejaban en la familia. El padre tenía 2 hijos. Uno, con la calma de las aguas profundas, el otro, con la impetuosidad del viento joven. Pocos sabían que un anhelo profundo sacudiría los cimientos de su mundo. Padre, mi espíritu clama por horizontes lejanos. Dame la herencia que me corresponde. ¿Podría tenerla ahora? Deseo forjar mi propio destino, ver el mundo con mis propios ojos. Y así, con la impaciencia de la juventud y la promesa de incontables aventuras, el hijo menor partió. Dejó atrás la seguridad del hogar, el amor incondicional, atraído por el brillo efímero de un mundo desconocido. La fortuna fluyó como el agua, derramándose en festines y diversiones sin fin. El joven se rodeó de amigos pasajeros, atraídos por el brillo de su oro, sin ver la oscuridad que lentamente comenzaba a envolver su alma. Pero la alegría es una sombra fugaz cuando se alimenta de la vanidad. La riqueza se desvaneció como el rocío de la mañana, y con ella, los amigos que juraban lealtad eterna. El joven se encontró solo,
en medio de la indigencia, recordando vagamente el calor de su hogar. La necesidad lo llevó a trabajos degradantes, tan bajos que su orgullo se hizo trizas. Anhelaba llenar su estómago con las obras destinadas a los animales, una amarga ironía de su antigua abundancia. Fue en ese abismo de desesperación donde una chispa de lucidez comenzó a encenderse. ¿Cuántos trabajadores de mi padre tienen pan en abundancia, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Y con el peso del arrepentimiento como única compañía, emprendió el camino de vuelta. Cada paso era un recordatorio de su error, cada mirada al horizonte una súplica silenciosa de perdón. Pero el amor de un padre es un río inagotable. Antes de que las palabras de disculpa pudieran formarse en sus labios, el padre corrió a su encuentro, envolviéndolo en un abrazo que hablaba de perdón incondicional, de alegría desbordante por el regreso del hijo perdido. Y hubo una gran celebración, un banquete para celebrar el regreso de quien se había perdido y ahora era encontrado. Pero en medio de la alegría, una sombra de incomprensión se cernía sobre el hijo que siempre había permanecido en casa, sin comprender la profundidad del amor que se regocija por el arrepentimiento y el regreso. La historia del hijo pródigo, un eco eterno de la gracia y el amor incondicional que siempre espera nuestro regreso. Resumen de la parábola del hijo pródigo, Lucas 15, 11, 32. La parábola del hijo pródigo relata la historia de un padre que tenía 2 hijos. El hijo menor le pide su parte de la herencia y se marcha, gastando su fortuna en vida disipada. Finalmente, se encuentra en la miseria y decide regresar a casa de su padre, reconociendo su pecado y humildemente pidiendo ser tratado como un jornalero. El padre, sin embargo, lo recibe con alegría, celebra su regreso y le devuelve el honor de ser llamado hijo. La parábola del hijo pródigo ilustra varios puntos clave. 1. El arrepentimiento y el regreso a Dios. El hijo, al reconocer su error y su pecado, se arrepiente y regresa a casa de su padre, buscando reconciliación. 2. La misericordia y el perdón de Dios. El padre, movido por la misericordia y el amor, recibe al hijo con alegría y le perdona sus errores, incluso le otorga el puesto de hijo. 3. El papel de la gracia. El hijo no merece el perdón, pero lo recibe por la gracia de su padre, quien lo ama y lo recibe de vuelta a pesar de sus errores. 4. El sufrimiento del corazón del padre. El padre también sufre por la falta de su hijo y se alegra inmensamente cuando regresa, mostrando el amor y la ternura del Padre Celestial por sus hijos. 5. La importancia de la humildad. El hijo, al reconocer su pecado y su indignidad, pide ser tratado como un jornalero, mostrando humildad y reconocimiento de su falta. La parábola del hijo pródigo es una poderosa ilustración de la relación entre Dios y la humanidad, enfatizando el amor, la misericordia, el perdón y la importancia del arrepentimiento y el regreso a Dios. Atención, buscadores de sabiduría de Dios. Hemos llegado al final del video. ¿Te quedaste con ganas de más revelaciones del Maestro? No te pierdas la segunda parte de las impactantes parábolas de Jesús que saldrá pronto a su disposición. Para no perderte ni un solo detalle de esta fascinante exploración, suscríbete ahora mismo al canal. Activa la campanita para que YouTube te avise en cuanto subamos la continuación. Prepárate para profundizar aún más en las enseñanzas que transformarán tu vida. Hasta muy pronto, y que la luz de estas palabras siga iluminando tu camino. Bendiciones.